Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Están en su programa técnicamente y déjenme disculpar a Ragam que en esta ocasión le tocó la suerte de que cayera un meteorito aquí en la Tierra y anda por ahí en Rusia haciendo algunas investigaciones acerca de dónde pudo haber llegado. Así es que, pues, vamos a continuar el programa sin él el día de hoy. Igual Citlali anda por ahí, su asistente anda muy interesada en la cuestión de los meteoritos. Entonces, bueno, pues en esta ocasión no van a estar con nosotros. Pero sí va a estar con nosotros una invitada muy especial del Centro Mario Molina. Así es que el programa promete cosas muy interesantes. Déjenme presentarla. Es la ingeniera Wendy García Calderón, encargada del proyecto de educación en cambio climático del Centro Mario Molina. Wendy, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarnos. El centro está muy contento de poder transmitir información de lo que estamos haciendo a través de ustedes, así es que muchas gracias por la Y invitación. nosotros estamos con una gran expectación. Quisiéramos saber, el Centro Molina, ¿qué nos preparó para este programa? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre cambio climático. La idea es explicar de manera objetiva cuáles son las causas, consecuencias, pero muy importante también las soluciones a este que es uno de los retos más importantes que enfrenta la humanidad. Excelente. Pues no se vayan, quédense porque esto promete cosas muy interesantes, sorpresas. Fíjense ustedes que el cambio climático, esto que se habla tanto en tantos lugares, hay quien dice que bueno, pues esto pues pudiera ser algo esporádico, algo que se presenta y al rato se corrige, y hay gente que está muy preocupada. Entonces, pues vamos a ver realmente cómo están las cosas. Pues sí, en realidad hay una gran cantidad de información en todos lados, lo vemos en las noticias, en el internet, hay muchas versiones, pero nosotros vamos a presentar cuál es la versión de los científicos. Como ustedes saben, el Centro Mario Molina es un centro fundado por el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química de 1996, y bueno, pues su propuesta es difundir de forma clara y objetiva cuáles son las causas desde el punto de vista científico, las consecuencias y las soluciones que no necesariamente son todas del punto de vista científico. Hay soluciones en varios niveles, soluciones de tipo tecnológico, soluciones de tipo político y gubernamental y soluciones que nos toca a todos implementar en nuestra vida cotidiana. Exactamente, y nuestra conducta cotidiana, ¿verdad? Muy bien, pues entonces sí podemos influir, nuestras acciones pueden reflejarse realmente en ese cambio climático que se está dando constantemente aquí en nuestro planeta. Muy bien, pues entonces, pues vamos a comenzar. ¿Qué te parece? Muy bien, pues si ustedes me lo permiten, me gustaría hablar sobre qué es el clima. Hay una confusión enorme normalmente sobre qué es el clima y qué es el estado del tiempo. Entonces, esta confusión hace que mucha gente crea que lo que se llama el cambio climático obedece a una cuestión más o menos extraña, porque uno dice, bueno, pero en la mañana hace frío y al mediodía, estos días hemos llegado a más de 30 grados y luego en la noche vuelve a bajar la temperatura. Pues esto de que el clima está cambiando, pues a lo mejor sí, porque pasamos del invierno a la primavera. Bueno, eso siempre sucede. Entonces, no hay que confundir el clima con el estado del tiempo. El estado del tiempo es una condición de los parámetros meteorológicos, la temperatura, la cantidad de precipitación que hay, es decir, si llueve mucho, llueve poco, la humedad. Pero todos estos factores pueden determinar el estado del tiempo de unas cuantas horas, unos días, pero el clima en realidad es, por ejemplo, para la Ciudad de México, sabemos que el clima de la Ciudad de México es un clima templado húmedo y que en promedio la temperatura es como entre 17 y 18 grados.
Pero ¿cómo sabemos esto? Bueno, el clima es este registro de estas condiciones meteorológicas promedio a lo largo de varias décadas, 3 o 4 décadas. Entonces, cuando decimos que el clima está cambiando, nos referimos a que estos parámetros, la temperatura, las condiciones de precipitación, se están modificando y pues evidentemente se están modificando a una velocidad mayor que en otro momento. Esto es muy bien. Bueno, pues quiero comentarles que nuestros hobbits, nuestros alumnos de secundaria en sus materias están por ahí estudiando el cambio climático, y no solamente en una materia en específico, sino de manera transversal. Pues estamos viendo qué acciones son las que de alguna manera pueden beneficiar, ¿verdad? Beneficiar que este cambio climático no se dé por la cuestión artificial que está generando el hombre a través de sus acciones y de su industria y de sus costumbres, ¿verdad? Es correcto. Había una idea no necesariamente correcta de que pues hace 2 o 3 décadas de que es tan amplio, la Tierra es tan grande y podría ser tan resistente que la humanidad podría generar toda cantidad de desechos y esto no le afectaría. Bueno, prueba de que no es así es justamente el tema de la atmósfera. La atmósfera es un recurso natural global no renovable o renovable en términos de varios miles de años. Y lo que observamos en realidad es de que la humanidad ya tuvo una interferencia muy importante en la atmósfera, como sucedió con la capa de ozono. La capa de ozono es una capa muy delgada y el ozono lo que permite es que los rayos de alta energía, los rayos ultravioletas, no pasan hasta la superficie, sí, aliviando a todos los seres vivos de esta radiación que no es tan positiva. Entonces, lo que es muy interesante es que ya hubo un momento donde las actividades humanas, porque los clorofluorocarbonos, que fueron los que afectaron la capa de ozono, son producidos de manera industrial, es decir, de manera natural no existían. Y bueno, pues se disminuyó esta capa y ahorita afortunadamente y luego de una labor de muchas décadas del compromiso de muchos países, bueno, se ha podido ir restaurando de manera que hoy tenemos una capa de ozono que probablemente para mediados de este siglo regrese a los niveles que estaba antes de que fuera destruida por las actividades humanas. Entonces esto ya se pudo ver, ya se está viendo que se está recuperando la capa de ozono. Es correcto, y eso nos da también mucha esperanza. La humanidad tiene la posibilidad de tomar acciones de tipo tecnológico, de tipo gubernamental y del tipo individual que realmente logran revertir alguno de los efectos negativos. En el caso del cambio climático, y me voy a regresar un momentito, tiene que ver también con la atmósfera. La atmósfera, como todos sabemos, pues es algo que no vemos, pero afortunadamente respiramos y estamos aquí gracias a que la atmósfera tiene oxígeno. Pero la atmósfera no es principalmente oxígeno, la atmósfera es principalmente nitrógeno, otra parte oxígeno y una parte muy pequeñita, pero realmente muy pequeñita, unos gases que se llaman gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero son principalmente vapor de agua, dióxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno. Pero los más importantes son, en cantidad, el vapor de agua, que está por el orden del 0.8%, es decir, menos del 1%, y el dióxido de carbono, que es tan poquito que se mide en partes por millón y está del orden de las 300, o estuvo del orden de las 300 partes por millón antes de la era industrial y en la actualidad está en 396 partes por millón. Pero lo que es interesante es que esta cantidad tan pequeñita de gases de efecto invernadero es la verdadera reguladora del clima. Entonces, el clima es un sistema complejo, es un sistema integrado, depende de muchas cosas, pero se han hecho varios experimentos y se ha observado que el dióxido de carbono es el que ejerce una parte
fundamental en justamente la conservación de la temperatura. La parte más interesante es que hay un efecto que de manera natural se da, que es el efecto invernadero. Yo creo que todos conocen un invernadero, todos lo han visto. Bueno, pues cómo funciona es que el sol es la principal fuente de energía de la Tierra, la radiación solar llega a la Tierra, una parte se refleja por las superficies blancas o por las nubes o por los desiertos, a esto se le conoce como efecto de albedo, pero hay otras 2/3 partes que se absorben y esto que se absorbe se regresa al espacio. Pero luego de muchos millones de años, hay que recordar que la Tierra tiene 4.500 millones de años, bueno, pues la energía que se quedó, digamos, almacenada permite que la temperatura promedio del planeta sea 15 grados centígrados en promedio. Si no hubiera la capa de los gases de efecto invernadero, si no existieran estos gases de efecto invernadero, la temperatura sería de menos 18 grados centígrados. Es decir, sería muy frío, seguro la Tierra estaría congelada y la vida sería totalmente distinta a como la conocemos. De manera que este efecto invernadero natural permite tener una temperatura que hace también posible la vida. De manera que la atmósfera juega un papel tan importante para la vida, porque por un lado nos da estas temperaturas confortables y por otro lado tiene a esta capa de ozono que evita que lleguen los rayos de alta energía, la radiación de alta energía, que no es benéfica para la mayoría de los organismos. Fíjate que me sorprende el hecho de que me comentes que ya se están viendo resultados en la recuperación de la capa de ozono, porque recuerdo todavía hace algunos años veía uno en los diarios mucho cáncer de piel en Europa, en algunos países donde se acostumbra, digamos, a solear la gente. Empezó el boom de los bloqueadores solares y de todo esto precisamente por el adelgazamiento de la capa de ozono. Entonces es realmente sorprendente que veamos el efecto ya tan, bueno, no tan rápido, ¿verdad? Pues son varios años, pero ya se va viendo la mejora de manera objetiva, ¿no? Es correcto. Por supuesto no está todavía completamente a los niveles que estaba antes de que se empezaran a usar estos gases. Se espera que para el 2050, el 2060 esté completamente recuperada, pero la buena noticia es, bueno, se detectó que había un problema, se dieron los fundamentos científicos y la sociedad tomó una decisión súper importante, de decir, tenemos que cambiar, tenemos que dejar de usar estos propelentes y estas sustancias que dañan la atmósfera. Efectivamente, muchas personas en los países a latitudes muy altas o en el cono sur, por ejemplo, empezaron a tener problemas de cáncer de piel. No queremos mandar el mensaje de que la gente deje de usar protector solar, porque todavía no está completamente restaurada la capa de ozono, pero la buena noticia es que en el Polo Sur se midieron este año, como se hacen permanentemente mediciones, de cómo estaban los niveles de ozono, y para sorpresa, y bueno, es algo esperado, pero fue una sorpresa muy positiva, ver que era el registro donde había una cantidad de ozono mayor que en los años anteriores. Es decir, hay signos de la recuperación, que es el resultado de toda esta buena voluntad de todos los individuos para corregir este problema. Muy bien. ¿Y desde cuándo tenemos evidencias científicas y medible con precisión de este cambio climático? Es una pregunta que es muy interesante, porque hemos visto que algunas personas dicen, bueno, el clima siempre cambia, y eso es correcto. En el pasado ha habido eras glaciales, ha habido momentos donde la Tierra se enfría muchísimo y donde, bueno, la cobertura de hielo sobre el planeta alcanza una extensión enorme, y ha habido periodos increíblemente calientes. Hace 55 millones de años se presentó un fenómeno que se llama
el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, donde había cocodrilos en el Polo Norte, ¿no? Entonces, claro que hemos tenido eventos donde la Tierra ha tenido un cambio muy importante, pero estos eventos de cambio de clima se sabe a qué se debieron, y en muchos casos se debieron a cambios en los parámetros de la órbita o del eje terrestre. Estos cambios, hubo un científico, Milankovic, que era un científico serbio que calculó, bueno, qué es lo que pasaba, y descubrió que la órbita pasaba de más elíptica a más circular en periodos más o menos cada de 100.000 años. También encontró que el eje de la Tierra se movía más o menos desde los 22 grados hasta los 24 grados. Todas estas variaciones están muy bien estudiadas, y la otra cosa que se encontró es que para cada momento que hubo estos cambios, la temperatura y los parámetros del clima fueron cambiando, pero tomaron varios miles de años. Ahora estamos observando estos cambios de varios miles de años en cuestiones de décadas. Entonces, el cambio climático actual, la razón por la que los científicos están tan preocupados es porque estos cambios se están presentando a una velocidad muy grande comparada con los cambios que se han presentado en el pasado. Por otro lado, no se encuentra ninguna evidencia de que ninguno de estos ciclos esté sucediendo. Y sí hay evidencia de que la composición química de la atmósfera, de la que yo hablaba hace un momento, se está alterando. ¿Y esto por qué? Bueno, pues hay un ciclo, que es el ciclo del carbono, y como todos sabemos, bueno, pues los combustibles en realidad es carbono que se depositó hace varios millones de años, 200 millones de años, y que ahora lo estamos sacando de la Tierra y lo estamos quemando a una velocidad enorme en cuestiones de décadas. Por supuesto, esto se observa con toda claridad desde la Revolución Industrial. La otra cosa que también es muy pertinente decir respecto al cambio climático actual es que estos cambios de temperatura o de precipitación se están observando, y se están observando no ahorita, hace varias décadas, un par de décadas, que los científicos alertaron sobre que estos cambios se estaban presentando y pidieron que se pusiera atención. Y bueno, pues la propuesta es: vamos a reducir las emisiones de dióxido de carbono, porque como vimos es un gas de efecto invernadero muy importante, estamos amplificando el efecto invernadero, la temperatura está subiendo, y esto tiene una serie de consecuencias, porque al final el clima es un sistema que está conectado, entonces claro, una variable afecta a la otra. A la otra. Sí, qué bueno que lo comentas. Fíjate que recuerdo por ahí el experimento famoso que se hizo de Biosfera 2, me parece que se llamó, en donde cubrieron con un gran domo transparente un área de terreno y lo sellaron perfectamente del aire interior, del exterior, y metieron a seres humanos a vivir por un tiempo con su pequeño huerto y otras cosas, incluso con ayuda de la tecnología, de computadoras. Lo que se demostró fue que es realmente difícil controlar y mantener en los niveles apropiados para la vida los niveles de CO2 y de oxígeno y todo esto, ¿no? Entonces es muy compleja la atmósfera realmente. Es correcto. Y la otra cosa también es que la actividad humana tiene bueno, pues hoy somos 7,000 millones de personas, y somos 7,000 millones de personas que consumimos electricidad. Si viéramos de dónde vienen las emisiones de gases de efecto invernadero, nos daríamos cuenta que 2/3 partes provienen de la quema de combustibles fósiles asociadas a la generación de energía, y otra tercera parte a la deforestación, al cambio de uso de suelo por la agricultura, porque al final, bueno, pues todas las personas tienen que comer, eso implica que la demanda de alimentos también ha incrementado, y todo esto representa una gran presión para la atmósfera, porque la atmósfera no tiene la capacidad de asimilar a la misma velocidad
que la humanidad emite, bueno, pues todos esos desechos. La atmósfera tiene procesos que toman más tiempo. Hay una duda muy común donde dicen, bueno, entonces la capa de ozono y el cambio climático son lo mismo. No. O sea, es importante y quiero aprovechar este espacio para aclarar esa duda. Los dos tienen cosas en común, que las dos son generadas por actividades humanas, que las dos tienen solución desde las actividades humanas, pero la diferencia en la capa de ozono es que, bueno, eran unas cuantas sustancias las que se identificaron que destruyen la capa de ozono, y en el caso del cambio climático es muchísimo más complejo porque intervienen muchos procesos. Por ejemplo, como les decía, el vapor de agua es un gas de efecto invernadero. Si sube la temperatura, se derrite una cantidad importante de hielo, pero parte de ese hielo no solo se hace agua, sino también se evapora. Es decir, se amplifica el efecto invernadero y por lo tanto la temperatura sube más. Pero no solo eso, el océano tiene mucha más energía y esta energía fluye. El océano tiene unas grandes bandas transportadoras de energía. Y entonces esta energía que lleva el océano es mucho mayor, de manera que los patrones de precipitación globales se ven alterados. Entonces es muy complejo y todo esto, refiriéndome a qué evidencia tienen los científicos de qué está pasando, bueno, pues hay mucho monitoreo desde pequeños instrumentos que están ubicados a lo largo del mundo. Hay algunos observatorios como el de Mauna Loa en Hawái, pero hay en todas partes donde están midiendo las concentraciones de dióxido de carbono, y lo que se ha observado es que desde 1956 hasta la fecha, cada año la concentración de dióxido de carbono atmosférico es mayor. Entonces es preocupante porque este incremento en la concentración del dióxido de carbono pues no se ha detenido. Exacto. Y podría preguntar, bueno, pero ¿a poco el dióxido de carbono no ha subido antes y no es parte de un proceso puntual? Bueno, pues se tienen registros. También hay una cosa que se llama la paleoclimatología, que es analizar el clima del pasado, y hay registros de hace 400,000 años. Y la concentración de dióxido de carbono, al menos medio millón de años, había sido de 280 partes por millón. Como yo les decía hace un rato, ahorita estamos por arriba de los 395 partes por millón. Y este incremento lo hemos visto en los últimos 100 o 150 años. Entonces, sí tenemos que tomar alguna medida porque las consecuencias de este cambio de clima tan rápido hay de dos tipos. Por ejemplo, que se derrita el hielo, bueno, tiene una consecuencia sobre el nivel del mar y sobre las poblaciones que ahí están, pero también tenemos otras consecuencias. Tenemos consecuencias, digamos, de otro tipo que impactan sobre las comunidades, que impactan sobre la sociedad, que son los eventos climáticos extremos. Estos eventos climáticos extremos son las sequías, los incendios forestales, las inundaciones, a los que, por ejemplo, México es muy vulnerable. Sí, sí, exactamente. Fíjate que qué interesante, de veras que esto es apasionante. Nos damos cuenta de que la atmósfera realmente es difícil de comprender y ahorita lo que estoy sacando en conclusión por lo que me estás diciendo, nos estás comentando, es que no es lineal. Es decir, si yo le aumento un poquito de CO2 a la atmósfera, no voy a incrementar en ese poquito la temperatura, sino que estoy desatando una espiral que vuelve exponencial la curva de temperatura, ¿no? Efectivamente, si viéramos cuánto se ha incrementado en promedio la temperatura en el último siglo, pues uno pensaría es relativamente poco, porque la temperatura solo ha incrementado 0.8 grados centígrados. No obstante, es súper importante porque la cantidad de energía para subir estos 0.8 grados centígrados a toda la Tierra es increíble, ¿no? Entonces, ¿qué es la parte de las consecuencias de esta gran cantidad de energía que tiene ahora el sistema de más? Bueno, pues genera cambios
que la sociedad todavía no está preparada y se debe de preparar, porque ya llegamos a un punto donde, por un lado, y las Naciones Unidas así lo ha planteado, hay que mitigar los efectos con una reducción importante de los gases de efecto invernadero, pero también hay que tomar medidas de adaptación porque hay una gran cantidad de personas que son muy vulnerables a los cambios del clima y que van a tener que tomar medidas para pues no tener pérdidas tan importantes. Entonces, el cambio climático es un reto, hay que reducir las emisiones, se han planteado en un 50% para el 2050, y eso representa que hay que tomar muchas medidas simultáneamente. ¿Cuáles son estas medidas? Bueno, pues las medidas son que los gobiernos, todos los gobiernos del mundo, tienen que llegar a un acuerdo para poner un precio a las emisiones de dióxido de carbono. Por otro lado, se tienen que implementar medidas tecnológicas para que se reduzcan las emisiones. Ya lo estamos viendo. Por ejemplo, hay energía renovable, la energía solar, la energía eólica. Tenemos que apostarle a las energías renovables, pero no toda la solución viene de ahí. La solución también tiene que venir acompañada de un consumo responsable por parte de todos. Parte del problema es que el consumo no era lo mismo cuando había 1,000 millones de habitantes en el planeta que ahora que hay 7,000 millones de habitantes y que se espera que en unas décadas alcancemos los 10,000 millones. Tenemos que consumir de una manera diferente y aquí me refiero a las actividades individuales. Por supuesto, las personas tenemos que procurar usar menos el transporte motorizado, caminar más, andar en bici. Eso además ayuda a la salud. Es muy sano, sí. Pero también a lo mejor algunas cosas como que ahora están mucho de moda, tener los gadgets famosos, estarlos reciclando, pues no hace mal y no es necesario tener un teléfono nuevo, por ejemplo, cada vez que sale un modelo actualizado. Todos estos tipos de cosas, por ejemplo, los pantalones de mezclilla. La cantidad de agua y de carbono que se genera por un pantalón de mezclilla es tan grande. Entonces, muchas veces la gente ya quiere un pantalón nuevo y a lo mejor el pantalón que tiene todavía funciona. Entonces, hay muchas cosas que son importantes que podemos hacer todos. Por ejemplo, desconectar o apagar todos los aparatos que no necesitamos, que no estamos ocupando. Esa es una medida que podemos hacer y que además se ve reflejada positivamente en nuestro recibo de luz. Y renovar, por ejemplo, nuestro equipo. Por ejemplo, un refrigerador de hace 20, 30 años ya no es tan eficiente como un refrigerador de los nuevos. Entonces probablemente nos esté consumiendo el doble o el triple de energía que nos pudiera consumir un refrigerador moderno. Igual una televisión grandota de bulbos, pues a lo mejor nos está gastando como 5 o 6 veces más que una pantalla plana, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que ser conscientes de que tenemos que ahorrar la energía, ¿verdad? Sí, hay que ahorrar la energía y hay que usarla de forma más responsable. Hay una cantidad de energía que no se usa, por ejemplo, la gente que deja conectada su computadora cuando no la está usando, bueno, esa es una energía que se desperdicia, que es considerable, y entonces si mucha gente toma estas medidas, el resultado es que sí hay un ahorro considerable, ¿no? Exacto. Tenemos que tratar de usar al máximo la luz natural en la casa o en la oficina. En la medida de lo posible, tener una conciencia de que todo lo que consumimos y de que todo lo que tenemos prendido está generando emisiones y le está creando una presión al planeta. Por otro lado, también, bueno, pues se generará la energía de forma más limpia. En México tenemos algunos ejemplos, en Oaxaca o en Michoacán, donde se generan energía limpia, pero hay países que tienen una producción de energía limpia muy importante. Por ejemplo, Alemania es un país que espera en las próximas décadas reducir al 80% sus emisiones, pero ellos mismos dicen, no nos conformemos con producir la energía más limpia, sino con decirle a la población que es fundamental que sepa que todo lo que consume tiene la consecuencia de las emisiones. Pero igual que con la capa de ozono, yo tengo la esperanza de que así como la humanidad ha hecho
frente a retos tan importantes, a través de la tecnología, de la ciencia, pero también de la convicción de los individuos de que es posible vivir mejor y entregarle a las futuras generaciones un planeta, pues en tan buenas condiciones como los que tenemos, ¿no? Wendy, a ver, entonces fíjate, lo que voy a decir a lo mejor va a causar por ahí un poco de controversia. Sé que tenemos el chat ya y ya está muy interesante también, pero quiero comentar esto, a ver qué te parece. La energía nuclear, ¿qué tanto nos puede ayudar para salir de esta transición entre el consumo de hidrocarburos a dar paso a energías más limpias? La energía nuclear es una muy buena opción. Por supuesto, los científicos están trabajando en hacerla mucho más segura. Hubo este desafortunado incidente de Fukushima, pero definitivamente este problema se tiene que abordar a través de la tecnología disponible, y la energía nuclear es una opción. Los daños que puede causar la energía nuclear son mucho menores que los daños que van a causar seguirle metiendo presión a la atmósfera por la cantidad de gases de efecto invernadero. Sin duda es una opción, y sin duda ya están ahorita un montón de medidas que han propuesto los que son expertos en el tema para disminuir los riesgos. Así tiene que ser. Igual hay otra medida que es la captura y almacenamiento de carbono en domos salinos, que es, bueno, vamos a seguir usando en algunos países de forma muy importante el carbón para quemarlo y producir electricidad, pero en lugar de echar esas emisiones a la atmósfera, bueno, eso se va a inyectar de forma segura en estos domos salinos. Estas son las opciones que hoy tiene la humanidad para hacer frente y que sea realmente factible disminuir las emisiones. Fíjate que se tenía la idea de que, digamos, estamos hablando de hace 20 años, de que pues el petróleo se iba a acabar en días. Entonces, pues no había que preocuparse mucho. O sea, ya se les acabó, pues ya van a dejar de... Pero no sé, siguen apareciendo más y más yacimientos. Claro, con los retos tecnológicos que implica sacar petróleo de más abajo, en el mar, ¿verdad? Pero sigue saliendo, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que tenemos que buscar la manera de sustituirlo, ¿verdad? Definitivamente. Sí, los caminos son muchos y hay que tomarlos de forma simultánea. No es posible que una sola medida sea suficiente para resolver el problema. Hay que tomar muchas medidas, y para seguir usando combustibles fósiles, bueno, pues que se pague el precio de no solo extraerlos, sino de la contaminación que genera, y también que estas emisiones sean atrapadas y regresadas al subsuelo, lo cual también tiene un costo adicional. Es decir, lo que sí es cierto es que en las siguientes décadas consumir combustibles fósiles va a ser más caro, pero también va a haber más alternativas como la energía solar, la energía eólica, la energía nuclear. Entonces, realmente, y un consumo mucho más consciente y racional de cada individuo. Todas las medidas tienen que ser tomadas simultáneamente para resolver el problema. Muchos países ya lo están haciendo, muchas personas ya están muy comprometidas con reducir sus emisiones. Yo invito a todos los jóvenes y docentes que nos están viendo hoy a que hagan conciencia cuando están dejando prendida la televisión o la computadora y no lo están usando. Bueno, pues que esa es energía que se desperdicia, que está generando emisiones a la atmósfera, y que esas emisiones terminan perjudicando a muchísimas personas en el mundo y a ellos mismos, ¿no? Entonces tenemos que tener y no se trata de perder calidad de vida. No se trata de decir, entonces ya no vamos a tener la lavadora y vamos a tener que lavar a mano, ya no va a haber coches y vamos a tener que viajar en burro. No, o sea, de lo que se trata es de que tengamos la posibilidad de continuar con nuestra calidad de vida, pero a través de un consumo mucho más consciente y racional de la energía. Perfecto. Pues mira, yo nunca dejo pasar la oportunidad de decir que este proyecto de GES TV y de GES Radio, pues es un proyecto ecológico. Iniciamos con unas lámparas gigantescas de 500 watts cada una de halógeno, de cuarzo. Y ahorita ya tenemos lámparas
ahorradoras, luz fría, y de esta manera estamos ahorrando. Pero no solamente eso, estamos evitando con nuestra comunicación, la comunicación que establecemos con directivos, con docentes, estamos evitando muchos traslados físicos de todo este personal aquí a oficinas centrales. Entonces, DGES TV también aporta un poquito al mejoramiento del ambiente. Vamos al chat, ¿qué les parece? Está muy interesante la charla, Wendy, pero tenemos que irnos al chat porque ya lo entiendo. Vamos a escuchar lo que dicen nuestros televidentes. Pues así es. Primero vamos a mandar un fuerte saludo, por supuesto, a todas las escuelas que están conectadas a la técnica 56, a la 100, a la 39, a la 65, a la 84, a la 98, a la 78, a la 10, a la 13, a la 25, a la 42, a la 33, a la técnica 102, a la 96, a la escuela secundaria técnica 114, a la 2, a la 16, a la 58, 49, 17, a la escuela secundaria técnica 119, 77, 54, 62, 120, 22, a la 1, a la 20 y a la técnica 12. Por supuesto, un fuerte abrazo para todas ellas. Y la técnica 56 nos pregunta, ¿qué repercusiones tiene este calentamiento global para la población o el cultivo de hortalizas? Bueno, efectivamente para la agricultura tiene consecuencias importantes. Como decía hace un momento, bueno, pues una de las consecuencias es que las sequías se pueden agravar. Entonces, hay una consecuencia directa sobre la agricultura. Por ejemplo, en México, en el norte de México, se han vivido sequías cada vez más graves. Entonces, eso tiene una repercusión sobre la producción de alimentos. Por otro lado, menciona cuestiones de hortalizas, como me imagino, hortalizas en casa. Bueno, esa es una muy buena iniciativa, pero cuando no se puede consumir o tener el espacio en la casa, lo que uno sí puede hacer es consumir productos de la región, en lugar de traer o comprar kiwis que vienen desde Chile, que tienen una huella de carbono enorme, pues a lo mejor se pueden consumir mangos de Veracruz, a lo mejor no es la misma Exacto. fruta, pero se pueden consumir los productos de la región cuya huella de carbono es menor, y por lo tanto eso permite que la cantidad de emisiones sea menor. Claro, y desde luego, pues todo lo que es riego de temporada se verá afectado, ya sea con sequía o con torrenciales lluvias, ¿no? Claro. Muy bien. La Seguimos. 49 nos pregunta, ¿cuánto tiempo tardaría en regenerarse la capa de ozono? Bueno, se espera que la capa de ozono se regenere totalmente para mediados de este siglo, es decir, entre el 2050 y el 2060. La técnica 65, qué importante es enseñar a los pequeños y a los jóvenes el cuidado del medio ambiente. Y la 39 nos dice, yo estuve ahí cuando era adolescente y justo veo con agrado que se retomó el proyecto por parte de la Universidad de Arizona. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Ya que es el mes de la Tierra. No sé sobre el proyecto de la Universidad de Arizona, pero pues en general hay muchísimas iniciativas en todo el mundo orientadas a la educación en cambio climático. Esta es una iniciativa que corresponde al Centro Mario Molina. Muy bien. Siguiente pregunta, técnica 65. Si se siguen derritiendo los témpanos de hielo en los próximos 10 años, ¿qué tanto va a aumentar el nivel del mar? Bueno, pues no hay, la ciencia normalmente tiene proyecciones y estas proyecciones, bueno, tienen algunas incertidumbres, es decir, no dice exactamente para el 4 de mayo del 2022 va a haber 3 metros por encima del nivel del mar. Por supuesto que no funciona así. Lo que dice es, bueno, hay un rango y bueno, el rango puede variar desde los 50 centímetros hasta 1 metro y dependiendo también de la región, porque acordémonos que hay zonas que son mucho más vulnerables porque están incluso por debajo del nivel del mar y así hay varias ciudades a lo largo del mundo y hay otras que están un poquito arriba de manera que les va a afectar de forma distinta. Sí, yo recuerdo por ahí haber visto en internet en alguna ocasión una foto conmovedora en donde está un oso blanco sobre un témpano de hielo, pero flotando en la inmensidad del mar, ¿no? Esperemos que nunca lleguemos a ese nivel.
Pues sí, esperemos que no. La última pregunta por parte de Técnica 56. ¿Qué medidas podemos implementar en las escuelas? Bueno, en las escuelas es muy interesante. Las escuelas, por ejemplo, pueden apagar las luces del salón cuando salen a los recesos, pero también podrían pedirle a la persona del mantenimiento, porque esto nos ha pasado en otras escuelas que nos dicen, bueno, pero es que nosotros no lo podemos apagar porque hay un control central. Bueno, pues vayan y díganle a la persona del control central que cuando no se use, por favor, apague la luz. Otras cosas que también se pueden utilizar, que se pueden hacer es, bueno, si no tienen necesidad de que los lleven a la escuela en auto o en transporte público, si pueden caminar, aunque sean varias cuadras, aunque eso signifique que se paran un poquito antes, pues esa es una manera de, como estudiantes, hacer cosas. Además van a hacer ejercicio y eso les va a hacer mucho bien. Por otro lado, también lo que consumen y cómo usan los residuos, cómo separar la basura es muy importante porque así se puede reutilizar. Todo esto al final lo que va haciendo es reducir la cantidad de carbono que se emite a la atmósfera. Y esas son cosas que ustedes pueden hacer, y en casa igual lo mismo con la cuestión eléctrica y con la cuestión del transporte. Yo creo que eso es motivo de que ustedes lo consideren como un reto. Piénsenle cómo podemos apoyar. Aquí en Dirección General, en el edificio, teníamos el problema de que cada vez que entraba alguien al baño, dejaba la luz prendida y se salía y ahí se quedaba encendida. Nuestro director general implementó un dispositivo de sensores en los baños para que a la hora que entra alguien al baño la luz se enciende y cuando sale y pasa un pequeño tiempo, 1 o 2 minutos de no detectar movimiento, el aparato automáticamente apaga la luz. Y esto, bueno, esto se puede hacer en un baño, se puede hacer en un estacionamiento, se puede hacer en la recámara, se puede hacer en la sala de nuestra casa, en donde nosotros creamos que tiene más impacto la medida. En fin, hay muchas cosas que se pueden implementar, es cosa de que también estemos alertas. Me acuerdo de un alumno que presentó un proyecto que ganó el primer lugar en un concurso tecnológico, que propuso un perchero, así como esos ganchos donde cuelga uno la ropa, un perchero con conexiones. Y entonces ahí colgaba todos los cables de los aparatos que tenía en la sala. De repente, cuando tenía que irse a dormir, pues le apagaba el switch a toda esa tira de contactos y ya dejaba completamente desconectados los aparatos, en lugar de que se queden ahí como vampiros chupando energía eléctrica cada uno, que la televisión, que la computadora, apagándoles el switch de la tira de contactos, totalmente se desconecta la energía y ganó un premio, porque pues es una idea muy original y muy sencilla y en realidad pues no es caro. Claro, por ejemplo, el horno de microondas, hay gente que solo lo tiene prendido para tener el reloj. Entonces es un reloj que genera muchas emisiones, ¿no? Sí. Es mejor un reloj ordinario. De cuerda, uno de pila. Claro, que también que contamina, tener, ¿verdad? Claro, que tener el horno de microondas prendido. Conectado. Pues finalmente para nosotros, nuevamente, muchas gracias por permitirnos llegar a todos los jóvenes y docentes. Y bueno, pues invitarlos a tener conciencia sobre el consumo de la energía, sobre el cuidado del ambiente en más de un sentido, en el cuidado del agua, por ejemplo, y procurar pensar que, bueno, pues viene como una tercera revolución industrial donde muchas cosas van a cambiar y que sepamos que estos cambios son positivos porque al final le van a permitir a las siguientes generaciones gozar del planeta que nosotros tuvimos, y que igual o mejor. Heredar. Exactamente. Exacto. Muy bien, Wendy, pues todavía no quisiera yo despedirme sin antes comentarle a nuestro auditorio que estamos en pláticas para ver de qué manera podemos llevarles una serie televisiva precisamente sobre cuidado de nuestro medio ambiente. En eso estamos y esperemos poderlo concretar para poderles llevar, no se lo pierdan, estén pendientes, próximamente tendrán noticias del Centro Molina para una serie que vamos a producir aquí para todos ustedes.
Muchas gracias, esperemos que lo logremos. Ajá. Al contrario, gracias a ti y muy amable por tu participación. Muchas gracias al centro. Y bueno, pues nos despedimos de ustedes. No olviden que de GES TV, TV Aprendiendo. Hasta la próxima.